¿Qué te parecería optimizar la organización de tu unidad y que funcione igual incluso cuando no estás? Hoy vamos a ver 6 ideas para que trabajando menos obtengas más. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si eres profesional del mundo de la seguridad, pública o privada, mandas un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de 2 maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas compañeros, compañeras, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esto es de Jefe a Líder, un podcast dirigido a profesionales de la seguridad para ayudarles a avanzar más rápido en lo personal y en lo profesional. Espero que hayáis disfrutado mucho de las vacaciones. Estamos en septiembre, arrancando concretamente a 9 de septiembre. Espero que hayáis cogido fuerzas y acumulado objetivos y energía para este último cuatrimestre de 2022. Los que todavía estéis de vacaciones, aún nos quedan unos días de disfrutar. Yo creo que es hora de que os vais incorporando a trabajar, que ya estamos a mitad de septiembre y hay unos cuantos que ya estamos trabajando desde hace unos días. Disfrutad, coged las fuerzas que necesitáis para afrontar una nueva temporada. Quiero agradeceros a todos que estéis por aquí. Podréis estar haciendo cualquier otra cosa y habéis elegido estar aquí, formaros e intentar mejorar en lo personal y en lo profesional. Así que, enhorabuena, gracias por tomar acción. Antes de nada, quería dar un aviso. Este septiembre de 2022, del día 21 al 24 de septiembre, vamos a hacer un seminario mixto online presencial en Zaragoza. Va a haber 2 días de clases teóricas y 2 días de parte presencial de grappling policial. Los 2 primeros días vamos a estar orientados un poquito a la preparación psicológica y neurocientífica y de neurociencia aplicada a situaciones de riesgo, de seguridad, de trato con individuos violentos, cómo optimizar nuestro equipo individual para que no nos falte de nada y tengamos acceso a él en cualquier situación. Y luego lo vamos a tener las 6 horas de práctica divididas en 2 días con Alberto Bremgartner, que es cinturón negro 4º grado de Jiu-Jitsu brasileño, grado experto de grappling, competidor de MMA y campeón europeo y nacional, tanto en Brasil como aquí, de Jiu-Jitsu brasileño. Vamos, un grande. Vamos a tener también al psicólogo Chema Muñoz, que nos va a acompañar en la parte más de preparación psicológica, y considero que va a ser un seminario muy potente. Si eres profesional de la seguridad, vives en Zaragoza y nos escuchas en septiembre de 2022, todavía estás a tiempo de apuntarte. Ve a readyfortactics.es o a mi Instagram, @r4.tactics, y ahí puedes apuntarte y participar con nosotros y conocernos cara a cara. Y sin más, comenzamos con el capítulo de hoy. Bien, ¿qué vamos a ver hoy o qué problema vamos a solucionar hoy? Hay una cosa muy típica cuando asumimos un puesto de responsabilidad y es que nos hacemos imprescindibles o nos creemos imprescindibles, una de dos. El segundo es más peligroso. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Pues cuando ocupamos un puesto, muchas veces nos hacemos imprescindibles para tomar decisiones y para que se hagan muchos de los cometidos. Y asumimos muchos de los cometidos rutinarios de la unidad como si solo pudiéramos hacerlos nosotros, cuando no hay nada más lejos de la realidad. La mayoría de las tareas las puede hacer cualquiera y nadie es imprescindible. Entonces vamos a ver 6 formas de optimizar nuestra unidad, de organizarnos, digamos, de una forma, desde mi punto de vista, más óptima para conseguir que las cosas funcionen aunque nosotros no estemos, o lo que es lo mismo, trabajando menos, obtener más. Bien, para empezar vamos a ver 3 formas distintas de organizar nuestra unidad y que nos pueden facilitar un poquito la gestión de nuestro equipo. La primera forma de organización es la más tradicional, que es por cometidos organizacionales. Es decir, dentro de la organización va a haber unos puestos que ocupar y cada uno de sus puestos va a tener unos cometidos y unas responsabilidades que cumplir. Esta es la organización que suelen tomar todos los organismos públicos y si este es tu caso y no estás en una empresa privada, sino que perteneces al sector público, eres policía, militar,
El problema de esto va a ser que muchas veces esta organización no se puede cambiar. Tú vas a ocupar un puesto que tiene unas responsabilidades y eso es a lo que te vas a limitar porque está así hecho y organizado. Pero siempre podemos rascar un poquito o, digamos, adaptar esa organización a nuestras necesidades para el funcionamiento diario. Entonces, a lo mejor, aunque no puedas cambiar los puestos, puedes cambiar un poquito la organización o la forma de trabajar diariamente. Así que vamos a intentarlo con unas leves tareas. Si estás en lo privado, pues probablemente tengas más capacidad de cambiar los puestos, cambiar los cometidos que tiene uno, proponer cambios de cometidos y de puestos o de organización. Cuando nos encontramos a una organización por cometidos, cada puesto va a tener unos cometidos y unas responsabilidades que cumplir y hacer cumplir, y para ello le van a proporcionar un material, un personal, a veces un poco de dinerillo, que le van a asignar para que, digamos, manteniendo esa estructura, pueda dirigir, cumplir los objetivos que se le ordenan, que se le asignan. Bien, entonces, ¿qué os recomendaría yo para optimizar un poquito esta organización? Que aunque es la más inflexible, es la más estable también, pero es la más inflexible, vamos a poder, digamos, mejorar un poquito y hacerlo más eficaz. En primer lugar, yo os diría que por puesto deberíamos desarrollar una especie de job description, es decir, que pongamos qué tareas y quién va a hacer cada una de estas tareas y qué tareas hacemos diariamente, semanalmente, quincenalmente y mensualmente. Es decir, vamos a hacer una tabla, por ejemplo, de cada puesto en la que vamos a tener tareas diarias, semanales, quincenales y mensuales y quién las va a hacer. De esta forma vamos a optimizar mucho las tareas de cada puesto porque vamos a saber qué cometidos tiene cada uno. Que recomiendo también que todas estas tareas las sepa también el segundo de a bordo de cada unidad o subunidad. Es decir, que si yo tengo un segundo, sepa qué tareas tengo que hacer yo diariamente, semanalmente, quincenalmente y mensualmente. De todas estas tareas luego veremos que vamos a delegar algunas y otras las vamos a hacer nosotros, ¿vale? Pero es importante que tanto el jefe como el segundo jefe sepan las tareas del escalón superior. Otra cosa que os diría es que aunque esa estructura sea muy inflexible, siempre vamos a poder organizarnos en núcleos más pequeños, digamos, agrupar parte de las unidades que tengo subordinadas para que me permita pues mandar de una mejor forma o cumplir los objetivos de una forma más eficaz. Entonces, si yo considero que dentro de esa unidad yo tengo excesivos núcleos debajo, puedo agrupar, por ejemplo, algunos de esos núcleos o separarlos, depende de lo que prefiera, ¿vale? Pero seguro que puedo hacer entidades más pequeñas. ¿Por qué digo esto? Porque hay estudios que demuestran que controlar más de 5 o 6 núcleos suele ser difícil, ¿vale? Desde el punto de vista cognitivo, psicológico, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer para flexibilizar un poquito más este tipo de organización? Pues o agrupar o separar unidades de tal forma que no tenga más de 6 cosas a controlar. Podemos agrupar esas subunidades en una unidad y poner a uno al cargo para que pues nos quite esa parte de decisión de tantas subunidades, ¿vale? Nos va a quitar muchas tareas, nos va a filtrar mucha información y nos va a quitar muchas decisiones que tendríamos que tomar si tuviéramos 3-4 unidades más. La segunda forma de organizar la unidad es por cometidos funcionales. Es decir, le vamos a dar dentro de la organización que tenemos, no vamos a seguir la estructura orgánica a la que estamos acostumbrados, sino que vamos a coger una persona que normalmente, aprovechando sus habilidades, sus gustos, sus hobbies, aquellas cosas que se le dan bien, vamos a darle un cometido específico dentro de la organización y va a depender directamente de nosotros. Es decir, aparte de esa estructura orgánica a la que estamos más acostumbrados, vamos a ordenar o a dar cometidos a una persona en concreto basándonos en sus habilidades para que se encargue de eso y delegarle totalmente la responsabilidad de ese cometido. Esto puede ser tanto para organizar, digamos, esa parte de instalaciones como de cometidos, ¿vale? De formación. Podemos delegar la formación de una determinada cosa a una persona que le guste y aunque ahora esa persona no sepa nada, esa persona con el tiempo lo va a hacer mucho mejor que nosotros porque va a tener tiempo de investigar y se va a centrar solo en eso. Entonces se va a hacer un experto en eso. Y podemos utilizarlo después para formar a los demás jefes, a los demás líderes o al resto de personal. Entonces puede ser con un cometido, puede ser con una responsabilidad de formación, puede ser con un área de responsabilidad. Y cuando le hayamos dado ese cometido, vamos a hacer también una lista de tareas que tiene que hacer diaria, semanal, quincenal y mensualmente para poder optimizar también un poquito ese funcionamiento. Y de ahí vamos a decidir también cuándo queremos que nos informe de las novedades que haya habido en ese sentido. Cada vez que se produzca algo, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, para dejarle claro a esa persona cuándo tiene que darnos un input de información de lo que está pasando con ese cometido. El tercer punto sobre organización que quería tratar es que tenemos que ser conscientes de que no es necesario o no debería ser la misma organización la que utilizamos para el trabajo diario que la que vamos a utilizar en una operación, ya sea larga o corta. Esto puede ser una operación militar, puede ser un patrullaje, puede ser un reconocimiento, una operación policial, lo que sea. Lo que tenemos que ser conscientes es de que para esa operación deberíamos poder flexibilizar y
adaptar nuestra unidad y reorganizarla pues atendiendo a distintos criterios, ¿vale? Pero básicamente vamos a crear nuevos núcleos con nuevos medios o más medios y con distintos cometidos para cada núcleo. ¿Qué cosas son importantes si cambiamos esa organización? Pues que lo primero vamos a tener que dejar muy claro quién depende de quién, cuál es la nueva estructura, qué cometidos tiene cada uno de los puestos durante cada una de las fases de la operación. Esto va a ser muy importante, ¿vale? Que cada unidad y más en concreto que todas las unidades sepan tanto los cometidos que tienen ellos como los que tienen los demás durante cada fase o cada salto, depende de cómo queramos llamarlo, de la operación. Y vamos a tener que tener muy claro cuál va a ser la sucesión de mando si sucede algo. Es decir, tanto para mí, si soy el jefe de la operación, qué va a suceder si a mí me pasa algo, o si yo en un momento determinado mis subordinados no pueden enlazar conmigo, qué tiene que hacer ese jefe o qué decisiones puede o no puede tomar. Es decir, cómo va a ir la sucesión de mando, ¿vale? ¿Quién decide después de mí? Es decir, ¿qué va a pasar cuando yo caiga? ¿Cuál va a ser el procedimiento de reorganización de la unidad? ¿Cómo va a asumir esa persona al mando? ¿Cómo va a avisar a los demás? Todas esas cosas tienen que quedar claras antes de empezar una operación. Entonces, organizamos la unidad, dejamos claro cuál va a ser la sucesión de mando, quién va a ser el siguiente al mando si sucede algo y cuál va a ser el procedimiento de reorganización de esa unidad. Y después vamos a tener respuestas tácticas para lo que es más probable que suceda y lo que es más peligroso que suceda. Entonces, recopilando, nueva organización, nuevos cometidos, nuevos jefes de equipo, nuevo material, nuevos medios para cumplir ese cometido. Dejamos claro quién va a ser la sucesión de mando, cómo se va a hacer esa sucesión de mando y vamos a preparar respuestas tácticas para lo más probable que pueda suceder y para lo más peligroso que pueda suceder. El cuarto punto para esta optimización, y ya empezamos con cosas más genéricas, es que automaticemos procesos. Hay muchísima documentación periódica y cometidos que son, periódicos, ¿vale? Que se hacen con asiduidad y que se repiten en el tiempo. Entonces, lo primero que vamos a tener claro es con qué periodicidad, como hemos dicho antes, tenemos que elevar esa documentación, tenemos que informar de ese cometido y automatizarlo, es decir, delegárselo a una persona y que esa persona sea el encargado de hacerlo en automático cuando corresponda. ¿Qué es importante para cumplir con esto? Va a ser importante doblar cada puesto, es decir, que cada uno de esos responsables, ya sea funcionales o sea organizacionales, sepa quién es su segundo y que el segundo sepa hacer totalmente el cometido. De tal forma que si esa persona falta, pueda seguir realizándose el cometido. Y de tal forma que esas personas tengan que turnarse muchas veces pues, para faltar, para irse de vacaciones, etcétera, etcétera. Da un poquito más de responsabilidad, pero hace que todo funcione mucho mejor. Sobre todo de esas tareas que son repetitivas, que son constantes y que hay que hacerlas siempre. ¿Qué ventaja nos va a dar también el tener doblados los puestos? Aparte de que siempre se realice ese cometido, esté uno o no esté. Nos va a permitir que si una persona se va definitivamente de la unidad o de la empresa, el que está de segundo de a bordo y que también sabe hacer todos los cometidos, va a poder transmitir al nuevo binomio que le vamos a poner, le va a permitir que le pueda explicar todo de 0 a 100. Es decir, que esa persona va a saber hacer todos los cometidos y va a poder transmitirlo a la nueva persona que llegue a estar ayudándole en ese cometido. Este punto de automatizar los procesos nos va a permitir tanto ausentarnos nosotros como que la unidad funcione incluso cuando nosotros no podamos decidir, ¿vale? Pues siempre va a haber alguien que va a saber o que va a poder decidir. El quinto punto que os quiero comentar es la solución a uno de los errores más típicos que he visto yo cometer a los jefes cuando dirigen un equipo, y es convertirse en simples transmisores de órdenes. Es decir, ellos reciben o recibimos un cometido y directamente lo transmitimos a los subordinados sin ningún tipo de filtro. Dejadme deciros que una de las responsabilidades del jefe es filtrar esos cometidos que llegan y organizarlo y hacerlo plausible y más entendible para los subordinados. Entonces hay que filtrar siempre todo lo que llegue. No tenemos que ser un simple altavoz que transmite a los subordinados lo que nos llega de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a recibir un cometido de la unidad superior. Nos vamos a parar, vamos a planear 5 o 10 minutos y vamos a dividir ese cometido grande en subcometidos al que vamos a asignar una persona para que lo cumpla y lo lleve a cabo, y además vamos a ponerles una fecha tope a cada uno de ellos y les vamos a dar las directrices y las medidas de coordinación que sean necesarias. Además de decirles que si necesitan algo de material nos lo digan, pero yo ya he pensado el material que vas a necesitar, entonces yo te doy esto. Y si luego durante el proceso surgen dudas, surgen problemas, surge algo que no podéis solucionar vosotros, entonces cuando me lo vais a decir y yo os voy a proporcionar el material que necesitáis o la respuesta o a tocar la tecla que ellos a lo mejor no pueden tocar por su nivel jerárquico, pues entonces es cuando tienes que venir a mí y yo voy a facilitarte que puedas cumplir ese cometido. Este es otro de los errores, hay que facilitar siempre que los cometidos que he dado los puedan cumplir, porque eso nos va a hacer un mando muy coherente. Entonces también lo veo importante, ¿vale? Dentro de este punto. Entonces, recopilando, recibimos un cometido, planeamos de 5 a 10 minutos, dividimos en subcometidos, ponemos fecha tope a cada uno de esos subcometidos, les damos el material y los medios necesarios y el tiempo para realizar ese cometido y
ahora sí lo lanzamos dirigido y les decimos que se paren ellos a planear 5 minutos y después de esos 5 minutos nos digan si necesitan algo más de material, si necesitan más tiempo, si necesitan más personal. Esa es la forma un poquito de hacerlo muy eficiente, el recibir y ordenar cometidos. Y pasamos ya al sexto punto, que me parece fundamental, y es delega bien. ¿Qué pasa cuando subimos un puesto? Muchas veces nos hacemos imprescindibles y no podemos delegar las tareas. Entonces, si no estamos nosotros, hay muchas cosas que no salen porque están acostumbrados a que las hagamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer una vez ocupemos un puesto? Vamos a hacer un listado con las tareas que ya tenemos diarias, semanales, quincenales, mensuales. Vamos a utilizarlas para ver cuáles de esas tareas las tengo que hacer yo obligatoriamente o incluso las quiero hacer yo, ¿vale? Porque hay algunas que puede que quiera hacer yo por lo que sea, por cualquier razón. Y vamos a ver cuáles son imprescindibles que haga yo, cuáles quiero hacer yo y el resto, todo el resto, aunque algunas las podría hacer yo, todo el resto las vamos a delegar. Si delegamos y dejamos hacer. No podemos interferir constantemente en lo que está haciendo el subordinado. En el momento en el que yo he parado, he planeado y he lanzado el cometido, tengo que dejar hacer al subordinado. Podemos hacer alguna comprobación. Podemos decirle que venga a informarnos de cómo se están haciendo las cosas y por qué y en qué punto estamos. Por supuesto que podemos hacer todo eso. Pero no debemos inmiscuirnos más de lo necesario ni estar siempre encima, ¿vale? Porque entonces vamos a coartar la libertad, la iniciativa y toda la capacidad que el subordinado tiene de hacerlo. Y os aseguro que os va a sorprender. Es decir, la gente a mí no para de sorprenderme en su creatividad, en su iniciativa de cómo hacer las cosas cuando les dejas libertad y les das los medios y el tiempo para hacerlo bien. Porque ¿qué va a pasar si no cuando no estemos? Cuando nos pongamos enfermos, cuando tengamos que irnos a otra parte, cuando estemos en una reunión y no podamos resolver los problemas. Hay que dejar a la gente que realice sus cometidos con libertad, pero proporcionando los medios para hacerlo. Y tenemos que ser conscientes de que nadie es imprescindible. Debemos delegar lo máximo posible y automatizar lo máximo posible. Y aquí también cobra importancia la idea de que el segundo esté al tanto de todo, porque así va a poder decidir cuando no esté, va a poder tomar decisiones, va a poder asumir responsabilidades, o si un día hay que hacer un documento y el de arriba no está, va a saber que lo tiene que hacer él. Bien, y con esto paso a contaros una anécdota que yo mismo sufrí cuando llegué de teniente jovencito a mi primera unidad. Lo primero es que en estos momentos de aterrizaje en una unidad se agradece mucho el tener un antiguo que te oriente, que te calme muchas veces y te diga que no hace falta ir corriendo para hacer las cosas, que te oriente, que te diga el material que necesitas para cumplir determinado cometido, al que puedas consultar si tienes alguna duda, etc. En este caso yo no lo tenía en ese momento cuando llegué a mi primera unidad y estuve mucho tiempo únicamente con mi jefe. Entonces pues lo tenía abrasado, porque claro, recién llegado, no sabes nada, no sabes cómo funciona nada, ni dónde está nada, pues todas las preguntas se las preguntaba él, ¿vale? Es uno de los errores que cometí. Y el segundo y más importante, y por el que os cuento esta historia, es que iba como pollo sin cabeza. A mí me daban un cometido y salía corriendo a realizarlo. Eso es muy típico en la gente que llega, porque llega con mucha energía. E iba siempre de aquí para allá, acelerado, muy emocional, ¿vale? Muy instintivo. Cuando me daban un cometido, salía corriendo a cumplirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que luego llegaba al sitio en el que tenía que contarse a mis subordinados y me daba cuenta de que estaba corrigiendo todo el rato, les lanzaba el cometido y luego tenía que ir a cambiárselo todo porque había pensado otra forma mejor de hacerlo. Cuando yo se lo decía, ellos me pedían un material, tenía que volver a por ese material para dárselo. 1000 viajes, 1000 vueltas, 1000 cambios a los subordinados y un poco caos todo. Todo esto hasta que me llevé mis 100 primeros hachazos, tanto de mi jefe como de las circunstancias, y me cansé de ir siempre acelerado. Y entonces te das cuenta de que ir más rápido no significa hacer más. Que muchas veces poniéndole calma, y esto también lo hablaremos cuando hablemos de neurociencia, cuando tú estás tranquilo, el cerebro funciona mucho mejor, funciona mejor tu creatividad, tu iniciativa, tu forma de pensar, tu córtex prefrontal, eres mucho más eficiente. Y además llevas a los subordinados de una forma mucho más ordenada. Conclusiones de esta anécdota que os estoy contando. Organízate, planea y lanza el cometido. Identifica tareas y marca las fechas límite que se necesitan, los responsables y dales el material y el tiempo necesario. Podemos aplicar también la norma de Pareto, que esta la podemos explicar un día más en detalle, pero básicamente lo que dice la regla de Pareto es que el 20% de las acciones nos dan el 80% de los resultados. Y al revés, ¿vale? El 80% de lo que hacemos nos da el 20% de los resultados. Si nosotros podemos, de todas esas tareas que hemos identificado que tenemos que hacer, quitarnos o delegar las más importantes que no tenemos que hacer nosotros y eliminar el resto que no sean necesarias o proponer que se eliminen, porque muchas veces son cometidos implícitos al puesto y tenemos que proponer que esos cometidos se eliminen. Pues si podemos eliminar todas ese 80% de tareas que no nos dan resultados, a lo mejor no podemos eliminar el 80, pero eliminamos el 30, ¿vale? Y eso nos ahorra muchísimo tiempo. Si podemos hacer eso, vamos a ahorrar y a optimizar muchísimo el funcionamiento de nuestra unidad. El quinto es que cuando lancéis un cometido, esperéis el feedback. Es decir, que esos mismos subordinados paren, planeen y os devuelvan feedback de lo que necesitan o qué carencias han visto o qué dudas tienen.
Y por último, que cuando deleguéis, dejéis hacer. Podéis redirigir, podéis orientar, pero es lo ideal que cuando se da el cometido ya se den esas medidas de coordinación para que se lleven a cabo como uno quiere y no estemos constantemente encima, como el ojo de Sauron, ahí encima del subordinado. Bien, y vamos ya con las aplicaciones prácticas que podemos hacer para optimizar nuestra unidad. El primer ejercicio que os voy a mandar esta semana, los deberes, va a ser que os hagáis una tabla de cada puesto que tengáis en vuestra organización, o incluso si sois un trabajador, pues simplemente que vosotros en vuestro puesto os hagáis una tabla de Excel con tareas diarias, semanales, quincenales y mensuales. Y que le contéis a vuestro compañero que la habéis hecho, que él haga lo mismo y que compartáis un poco esa experiencia para pues, aumentar a lo mejor algún cometido que se te ha olvidado y para que se puedan doblar esos cometidos. Si yo soy jefe, pues se lo diré a mi segundo de a bordo o incluso a mi parte administrativa, ¿no? Los que me llevan la parte administrativa. Y si soy un trabajador o no tengo mando en este momento, pues lo que voy a hacer va a ser compartirlo con mi compañero, de tal forma que se mejore esa tabla y aparte el otro sepa que existe y si algún día no estoy, pueda acceder ahí a ver qué tareas quedan por hacer. El segundo ejercicio va a ser que cojamos esas tareas diarias, semanales, quincenales, mensuales y veamos cuáles de esas pueden automatizarse. Tanto el envío de esa documentación, por ejemplo, si es una documentación que se envía regularmente, como si es un cometido que se hace también regularmente, cuándo hay que hacerlo, qué día de la semana, decir cómo la vamos a automatizar, si es con una aplicación, si es con una persona que se va a encargar y sin que yo tenga que estar pendiente, la va a hacer en automático y automatizarla, ¿vale? Ver cuáles se pueden automatizar y ver también cuáles se pueden eliminar y eliminarlas. El tercer ejercicio que yo haría es, aunque no tenga una operación en curso o una cerca, voy a sentarme delante de un folio y voy a organizar mi unidad para distintos cometidos que me podrían ordenar. Es decir, aunque no tenga que hacerlo oficialmente, puedo hacerlo mentalmente. Yo me imagino que me van a ordenar este cometido, pues colaborar con autoridades civiles para dar seguridad en esta ruta, por ejemplo, ¿no? Pueden darnos en una misión internacional o incluso en territorio nacional ese cometido. ¿Y cómo organizaría yo mi unidad para esto? ¿Qué formación necesitaría? ¿Qué medios necesitaría? ¿Puedo comprar esos medios ya para tenerlos en primera por si hacen falta? Que yo coja mi unidad y la reorganice de distintas formas para cumplir distintos cometidos. Es un ejercicio que nos va a venir muy bien, tanto a nivel organizacional, porque a lo mejor se me ocurren nuevos cometidos, nuevas formas, nuevas cosas que tengo que formar, nuevo material que puedo adquirir, que puedo comprar o que puedo proponer que me compren. Y además voy a practicar esa reorganización, esa toma de decisiones a mi nivel, como jefe de equipo. Y por último, un ejercicio extra, hoy en vez de 3 vamos a tener 4 ejercicios. Yo os diría, o una cosa que a mí me ha funcionado, que la estoy empezando a implantar ahora en mi unidad, ya casi cuando estoy terminando el mando, pero bueno, me ha costado aprenderlo y os lo quiero transmitir para que os sirva. Y es utilizar aplicaciones de gestión de equipos. Podemos utilizar gratuitas como pueden ser Google Tasks, Slack, Asana, que tiene su versión gratuita, Teamwork, incluso una muy sencilla que es el calendario del Outlook, ¿vale? El calendario del sistema de correo que tengamos corporativo. Podemos utilizarlo para anotar ahí tareas que hay que hacer al día siguiente. Pero yo os recomiendo que utilicéis una de estas como Google Tasks, por ejemplo, porque vamos a poder dividir tareas por los equipos, ponerles una fecha tope, etcétera, etcétera. Y con eso vamos a poder dividir, controlar muy bien quién ha cumplido la tarea ya, dándome feedback por ahí, qué tareas faltan por cumplir. Si alguien está con una y yo he terminado la mía, me puedo poner con la del compañero avisando a todos. Yo os diría que experimentéis también con estas aplicaciones de gestión de equipos. Y nada más, compañeros, estos son los conceptos que os quería transmitir. Espero haberlo hecho con claridad, que alguno de ellos os haya resonado y podéis tomar acción para cumplirlo. Y como siempre, lo más importante es esta última parte, que tomemos acción, que probemos cosas nuevas y que aprendamos de cada cosa nueva que realicemos. Espero que haya servido, que no haya sido muy aburrido y que os sirva. Agradezco mucho que me dejéis estrellas, que me dejéis un me gusta o que lo compartáis si creéis que a alguien más le puede ayudar, porque me ayuda a posicionar y a alcanzar a mucha más gente con este contenido gratuito. Espero que tengáis un excelente día y muchas gracias por haberme escuchado hasta el final. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego. Si crees que este podcast te ha aportado valor, no olvides suscribirte y compartirlo. Quizá a alguien más le venga bien. Y si quieres estar al tanto de todas nuestras formaciones, síguenos en redes sociales o únete a nuestra lista de correo en readyfortactics.es.